Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este es el video que estoy preparando para retroalimentar los proyectos que ustedes entregaron, más bien las tareas referentes a la actividad número 2 de la identidad social como un hecho cultural. Estamos escuchando a Walter Murphy, pero la idea no es escuchar a Walter Murphy, sino que yo les pueda decir, sin aburrirlos, las notas que tomé acerca de los trabajos que ustedes presentaron, particularmente el equipo 2 y el equipo 1, que fueron los únicos equipos que, siguiendo las condiciones de la actividad, lo entregaron a través de un trabajo colaborativo. En este momento aprovecho para decirle a los equipos que entregaron de manera individual que tienen hasta el día viernes para poder conjuntar los esfuerzos individuales y entregar un trabajo de equipo, de cada uno de los equipos que les corresponde. Muy bien, me voy a poner cómodo y voy a bajar la cámara, así que me voy a perder un poquito de la imagen porque quiero leer los apuntes que tengo para cada uno de los equipos. Empezaré con el equipo 2. El equipo está integrado por Carla Ivonne Garma, Lisbeth López Esquivel, María del Rosario Reyes, Alma Lisette Valenzuela, a las que les mando un cordial saludo. Como estos lentes nada más son de ornamento, me los voy a quitar porque si no, no leo. Y ahora sí, voy a hacer los comentarios. Lo primero que quiero referir es de que esta lectura realizada por José Francisco Morales y colaboradores, debo también mencionar que el doctor Morales, Paco Morales, fue el director de mi tesis doctoral y es un psicólogo social muy importante en España, a quien recuerdo con mucho cariño. Bueno, en el libro, el doctor Morales, más bien en el artículo, el doctor Morales y sus colaboradores desarrollan un planteamiento de la teoría de la identidad social, donde además incluyen pues lo que ya ha sido estudiado dentro de la teoría, que es el enfoque individual, el enfoque grupal, e incluye un tercero, que es el nivel macrosocial, lo cual hace muy interesante este nuevo planteamiento de cómo se genera la identidad social. Lo primero que ustedes ponen, las compañeras del equipo 2, en su actividad, es referir a la identidad social como la autodefinición de una persona dentro de un grupo social, y en esta formación intervienen procesos individuales, grupales y macrosociales. Bueno, en realidad, ¿qué es una identidad social? Bueno, la identidad social es todos los sentimientos, emociones, afectos y evaluaciones que provocan la pertenencia a grupos. De hecho, se dice, varios autores lo mencionan, que la identidad individual realmente es la suma de todas las pertenencias e identidades grupales a las cuales nosotros pertenecemos. Esa definición de lo individual como un producto de lo social es meramente un enfoque psicosocial, y yo creo que es la definición más importante del concepto de identidad. Nadie tiene una identidad individual ajena a nuestra pertenencia y membresía a grupos. Todas nuestras membresías a grupos son las que van a determinar toda esa suma, lo que nosotros somos de manera individual. Ese es un punto muy interesante que siempre debemos de tomar en cuenta. A diferencia de otras perspectivas psicológicas, la psicología social nos enseña que el individuo es un ser, un sujeto social, cuyas formas de pensamiento, cuyas formas de supuesta individualidad no son sino las pertenencias grupales a las que pertenecemos. Ya no quiero dar más vueltas sobre este tema porque es fácilmente comprensible y distintivo de la disciplina que estamos estudiando. Muy bien, ustedes refieren el caso de este impresentable señor Donald Trump. Dicen que uno de los procesos individuales de la identidad, por ejemplo, la motivación de la persona para evaluarse a sí misma de forma positiva, está representada por muchas de las formas de comunicación
de Donald Trump, la forma como se presenta ante los demás, esa forma nacionalista o supuestamente nacionalista de venderse. Digamos que esa situación, Donald Trump transmite un orgullo, una forma positiva de asumir su identidad grupal, desde orientándola o enfocándola desde una perspectiva individual. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo refieren muy bien. Donald Trump es un candidato que pertenece a un partido político conservador, y yo creo que desde este punto de vista Trump es el prototipo de lo más radical del Partido Republicano, ¿no? Un sujeto absolutamente conservador, radical en sus posturas de extrema derecha, y eso es lo que él manifiesta. Es un digno representante del grupo al que pertenece. Ha creado todo un discurso en el cual se aprecia otro de los mecanismos interesantes de generación de la identidad social, que es el mecanismo de comparación social. Cada vez que existe la generación de una identidad social positiva, se da en términos de la comparación social de un grupo con otro grupo. Y estos mecanismos de comparación social son los que exacerba el señor Donald Trump para referir mejores propuestas, como ustedes expresan en su trabajo, comparándolas con el Partido Demócrata, el Partido Liberal de los Estados Unidos. La salida que plantea Donald Trump es una mejora económica a través de expulsar, o una de las estrategias, expulsar a inmigrantes del territorio norteamericano. Ustedes refieren muy claramente que al señor Trump se le olvida, y este mecanismo de olvido es muy estudiado en psicología, a diferencia de la memoria, que es un proceso social, la memoria colectiva, que los grupos persisten en poseer para hacer presente su identidad social. Por ejemplo, los grupos indígenas, la mayoría de los grupos tienen memoria, y esa memoria la tratan de tener viva a través de diferentes estrategias de comunicación y de persistencia. Cuando es el olvido el que vence a la memoria, parte de la identidad desaparece, o la identidad total desaparece. Y el señor Donald Trump olvida, también puede ser explicada desde otro punto de vista de proceso psicosocial, como el sesgo, o la criba, o el filtro al que se refiere Moscovici cuando hay representaciones sociales, de que todo aquello que es atentatorio contra nuestra propia representación, hacia nuestra propia identidad, simple y sencillamente lo borramos de nuestra mente. Y a Donald Trump se le olvida, como ustedes establecen, que él es hijo de inmigrantes europeos, y por lo tanto sus ataques a los inmigrantes mexicanos, a los migrantes mexicanos, pues resulta absolutamente cínico y desvergonzado. Bueno, ustedes comentan acerca de esta necesidad de la distintividad social positiva que lo lleva a este personaje a confrontarse a través de la comparación. Su estrategia para asimilar, para generar esta distintividad positiva, es la confrontación contra otros, como ocurrió en el caso de Jorge Ramos, el periodista mexicano al cual expulsó de una de sus conferencias de prensa. Nacionalismo, identidad, son categorías que utiliza para generar un sistema de pensamiento compartido o ideología entre sus seguidores. Finalmente, hablan ustedes de los procesos macrosociales, que son los procesos contextuales que posibilitan conductas colectivas o movimientos sociales. En el caso de Donald Trump, lo que está generando es precisamente creando esa situación contextual en la cual todos los problemas, como ocurrió en la Alemania previa al nazismo, donde surge Hitler, buscando a un enemigo común, aquel que es el culpable de la triste situación que se vive en ese momento, como se vivió en Alemania post Primera Guerra Mundial, y que ahora, pues, a través de la crisis económica en Estados Unidos, pues culpa a los inmigrantes, ya que son ellos
los que se quedan con los puestos de trabajo que le deben pertenecer a los norteamericanos, y por lo tanto se genera una discriminación exogrupal. Y bueno, como ustedes al final resumen, toda esta situación es desafortunada porque Donald Trump desconoce una de las riquezas de la sociedad norteamericana, y es una de sus fortalezas principales. Los norteamericanos así lo observan, que es la multiculturalidad existente en ese país, donde los 50 millones de hispanos, de los cuales, como ustedes mencionan, alrededor de 40 millones son mexicanos, son una evidencia patente de la riqueza de la multiculturalidad y de cómo se ha hecho de Estados Unidos un gran país. Y bueno, finalmente yo creo que es un ejemplo muy oportuno el que ustedes plantean sobre Donald Trump como un generador de una identidad social positiva basada en el conflicto. Muy bien, ahora me referiré a la tarea del equipo 3, integrado por Keren Belén Álvarez, Luz Adriana Cadena, Magdalena Morales, Mish Estefanía Gutiérrez y Miriam Montserrat Marmolejo. En su actividad, en la tarea, que además desarrollan muy bien en un esquema, plantean esta acción multitudinaria de protesta llevada a cabo hace apenas unos días en nuestro país vecino de Guatemala. Allí lo que ustedes desarrollan es las manifestaciones multitudinarias de la ciudadanía contra el presidente guatemalteco Chapín Otto Pérez Molina. Me parece muy interesante y voy a poner aquí el esquema que ustedes me hicieron favor de entregar, e iré tratando de desarrollar punto por punto. Por un lado hablan de los procesos individuales que tienen que ver con la búsqueda de la identidad social, los procesos grupales y finalmente los procesos contextuales a nivel macrosocial. En el primer punto hablan de la motivación que tuvieron las personas para tener una distintividad positiva y bueno, aquí ocurre lo que es muy conocido también en psicología social, de que no puede haber comportamiento grupal sin identificación. El proceso básico en la construcción de la identidad social o de todo comportamiento grupal es la identificación. Sin identificación no puede haber comportamiento de grupo. Y bueno, aquí se da una identificación en el pueblo guatemalteco porque las disposiciones del gobierno al restringir acciones aduaneras en la frontera, pues impactan a la sociedad, y eso les da pie para denunciar la prevalencia del Estado de Derecho en Guatemala, de acabar con la corrupción y de exigir que, a diferencia de lo que ocurre en México, cancelar la posibilidad de la reelección de los diputados. Ellos lo consideran así, los guatemaltecos, por la razón de que la reelección genera corrupción. Es un pensamiento clarísimo que yo no sé por qué en México nosotros consideramos un triunfo la reelección, cuando lo único que ha mostrado en la historia del país ha sido que la reelección genera más poder, más acumulación de poder en grupos que solamente ven por sus propios intereses, sin hablar mal de ningún priista, ningún panista, el perredista, etcétera, que solamente ve por su propio grupo generando corrupción. Entonces eso es lo que el pueblo guatemalteco evalúa y asume como el disparador de esta conducta colectiva. Entonces pide una investigación al gobierno y la renuncia del presidente. Lo que ocurre posteriormente, ustedes establecen aquí que es cómo se define el yo a partir de una pertenencia grupal. ¿Cuál es la pertenencia grupal? Ustedes argumentan, la población ya está enardecida porque no soporta más la corrupción. El presidente debe renunciar porque no es conveniente que siga en el poder. La población o el pueblo es la categoría social que fundamenta la conducta colectiva del grupo y es la que le hace tener una pertenencia grupal. Ya no se trata de si son comerciantes, campesinos, si son indígenas o maestros.
Aquí la razón fundamental es que todos conforman una categoría social que los moviliza, que es la categoría del pueblo, la población, le ponen ustedes. Luego, a través de una serie de acciones que llegan a concitar la participación de grupos que apoyan el movimiento, como es el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, diversas asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, son los que fortalecen esta motivación para actuar de forma positiva. Después vienen los procesos grupales, que también están relacionados con el análisis que acabamos de presentar de la tarea anterior. Primero, los manifestantes se distinguen del gobierno corrupto. Ese es un gobierno corrupto y nosotros somos el pueblo, que además la distintividad positiva la da el haber sido agredidos y haber permanecido y tener la voluntad de cambiar. Digamos que esa es la distintividad que tiene el pueblo guatemalteco y que lo hace movilizarse. Esta identidad positiva, por lo tanto, la se adquiere a través de participar como el grupo, como el pueblo, y asumir el significado emocional, empático, como ustedes ponen aquí, respecto a su país, en contra de las motivaciones perversas, negativas de Otto Pérez Molina. La participación social y la identidad social, como ya se dijo al principio y ustedes retoman en su trabajo, tiene un significado emocional y evaluativo que surge de esta pertenencia, es decir, hacer lo correcto. Y finalmente en su análisis hablan de los procesos macrosociales, cómo el contexto genera la asimilación de esta identidad positiva a través de una acción social, una acción colectiva. Y es aquí donde hablan de la ONU, de la Comisión Internacional contra la Impunidad y de distintos grupos y asociaciones industriales de Guatemala que apoyan la movilización. A través de este caso, de los dos casos, vemos cómo la identidad social siempre busca tener una positividad, ser una identidad social positiva, y que toda acción, podemos sacar como conclusión que toda acción social, toda acción colectiva, movimiento social, se genera de la pertenencia grupal positiva que se tiene. Y al finalmente ustedes concluyen, todo individuo se define a sí mismo por pertenecer a un grupo social. Pero también aquí solamente con esto terminaré esta retroalimentación en video. Dentro de múltiples pertenencias grupales, esto significa que nosotros podemos apoyar una acción social como miembros de un grupo, pero como tenemos múltiples grupos, podemos tener o podemos manifestar nuestra pertenencia a diferentes grupos de acuerdo al contexto. Nosotros podemos manifestarnos como universitarios, como mexicanos, como habitantes de la Ciudad de México o del Estado de México. Podemos manifestarnos como animalistas, es decir, amantes de los animales, como desde diferentes perspectivas y pertenencias grupales. Eso es lo que nos da la plasticidad de la identidad social, que fue desarrollada principalmente por el psicólogo inglés Padfield. Bueno, termino mi retroalimentación y les pido a los equipos que no han entregado la tarea de manera colectiva, es decir, en los equipos que han sido asignados, que tienen hasta el día viernes para hacerlo, si no realmente la calificación tendrá que disminuir, porque hay otros equipos que ya lo han hecho tal como se ha solicitado, lo que representa un esfuerzo de trabajo colaborativo. Les agradezco mucho su tiempo y seguimos en comunicación. Muchas gracias.